Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast en Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de la enseñanza que viene de la antigua Grecia, que curiosamente encaja a la perfección con la filosofía del yoga sobre el impacto de nuestras palabras y la comunicación. Sócrates, que fue uno de los grandes pensadores de la historia, nos dejó una herramienta sencilla pero muy poderosa que son los 3 filtros. Hoy te voy a contar la historia y lo interesante que es que esta idea conecta directamente con los yama y los niyama, que son las bases éticas del yoga. Así que hoy vamos a explorar cómo estas enseñanzas nos pueden ayudar a comunicarnos de manera más consciente y a vivir en mayor armonía con nosotros mismos y con los demás. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Bueno, como te comentaba hoy, vamos a hablar sobre los 3 filtros de Sócrates y para eso te voy a contar la historia. Dicen que un día un discípulo de Sócrates llegó agitado y ansioso con la urgencia de contarle algo sobre uno de sus compañeros. Pero antes de que pudiera empezar, el filósofo le detuvo con una pregunta. Antes de que me cuentes lo que deseas decirme, dime, ¿ha pasado tu historia los 3 filtros? ¿Los 3 filtros?, preguntó el joven confundido. Sí, respondió Sócrates, el primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a contarme es cierto? El discípulo titubeó. No lo había verificado por completo, solo lo había escuchado de otros. Bien, entonces pasaremos al segundo filtro, dijo Sócrates, el de la bondad. ¿Lo que vas a contarme sobre nuestro compañero es algo bueno? El discípulo bajó la mirada. ¿Por qué no? En realidad no era algo bueno. Y el tercer filtro, dijo Sócrates, es el de la utilidad. ¿Lo que me vas a contar va a ser útil? El discípulo reconoció que tampoco era útil. Y entonces Sócrates le miró con amabilidad y concluyó. Si lo que quieres contarme no es cierto, ni es bueno, ni es útil, ¿para qué querría saberlo? Esta historia no solo es una lección de sabiduría socrática, sino que también resuena profundamente con los principios éticos del yoga, que son los yama y los niyama. Este código moral nos guía en la manera en la que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Y al aplicar los 3 filtros en nuestra comunicación y en nuestras acciones, estamos encarnando muchos de estos principios y viviendo con mayor conciencia y con mayor armonía. Te explico un poquito más sobre ellos. Los yama son 5 principios que nos enseñan a relacionarnos con el mundo de manera ética y equilibrada. Los 3 filtros de Sócrates tienen un vínculo claro con algunos de ellos. Por ejemplo, con la veracidad, que llamamos satya. El primer filtro de Sócrates es un recordatorio del valor de satya, de la veracidad, de que antes de hablar nos aseguremos de que nuestras palabras son verdad, de que no solo en el sentido literal, sino que también no distorsionemos, ni exageremos, ni manipulemos la información de alguna manera. En la práctica de yoga esto pues, se puede traducir en hablar con integridad y evitar pues, el chisme o la desinformación. Luego tenemos ahimsa, que es el primero de los principios en el que están basados todos los demás, que es la no violencia. El segundo filtro de Sócrates es la bondad y está directamente relacionado con ahimsa. Nuestras palabras pueden ser una herramienta tanto de amor como de destrucción, depende de cómo las usemos. Entonces, cuando nos aseguramos de lo que decimos no daña a los demás, estamos practicando la no violencia en su forma más sutil. Entonces, lo que vamos a decir está alineado con ahimsa o no. El tercer principio que encaja muy bien con estos 3 filtros es asteya, que es no robar. Y dirás, ¿no robar el qué? ¿Qué voy a robar yo al hablar? Pues aunque asteya suele interpretarse solo pues, como no tomar lo que no es nuestro, también puede aplicarse a la comunicación, pues no robar la paz mental de alguien con palabras innecesarias o dañinas, que bueno, está ligado también con ahimsa, porque es una forma de violencia, con nuestras palabras podemos hacer mucho daño, pero además, bueno, pues eso, le podemos robar la paz mental a otra persona. También
también tiene que ver con no robar el tiempo ni la energía de las personas, ya que si lo que estamos diciendo no tiene ninguna utilidad y no sirve para nosotros mismos y además es tóxico lo que estamos comentando, no tiene ningún sentido ni siquiera dedicarle un momento. Vamos ahora con los niyama. Los niyama son los principios que nos ayudan en nuestra relación con nosotros mismos. Antes era con los demás, los niyama es con la relación con nosotros mismos y también con nuestro crecimiento personal. Los 3 filtros de Sócrates también pueden ser una herramienta poderosa en ese sentido, porque tenemos otros 3 niyama en este caso que encajan muy bien. El primero es la pureza, saucha. Tanto la pureza, este principio se refiere tanto a la pureza de purificar, de limpiar el cuerpo, pero también a mantener la limpieza o la pureza mental y emocional. Esto es esencial en la práctica de yoga. ¿Cómo está ligado esto con lo que estábamos hablando? Pues evitar la contaminación mental, en este caso, y también emocional, con chismes, con críticas o con palabras tóxicas. Es una manera de mantenernos limpitos también mentalmente y a nivel emocional, no contaminarnos en ese sentido. Aplicar esos 3 filtros de Sócrates nos ayuda a mantener la pureza, como decíamos, en nuestros pensamientos y también en nuestra comunicación. El siguiente niyama es tapas, que es la disciplina, el esfuerzo consciente. Entonces, al controlar lo que decimos, lo que dejamos de decir, elegir nuestras palabras con sabiduría, que no es fácil, porque a veces es muy grande la tentación de hablar sin reflexionar. Simplemente pues hablar por hablar, ¿no? Me has llegado esto, lo cuento, no sé muy bien. Pues practicar ese esfuerzo de comunicarnos con esos 3 filtros de los que hablaba Sócrates, pues para eso es necesario disciplina y un esfuerzo consciente, que son cualidades esenciales en la práctica de yoga. Y el último es vajrayana, que es el autoconocimiento. Reflexionar antes de hablar nos va a dar la oportunidad de observarnos a nosotros mismos. Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué quiero decir esto? ¿Desde dónde surge? ¿Es desde la necesidad de comunicar algo? ¿Es porque yo necesito contar esto por algún motivo que me repercute a mí? ¿O porque a esa persona le va a repercutir y necesito contarlo? ¿O simplemente estoy comunicando? Por ejemplo, como estoy haciendo yo en este momento, que estoy comunicando, estoy hablando, obviamente, en este caso, para compartir una información que creo que os puede gustar. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Es también por ego? ¿Es por miedo? ¿Es por inseguridad? Entonces esta autoindagación nos va a ayudar también a crecer y a conocernos mejor, además de mantener una comunicación pues mucho más coherente con nuestros valores. Como ves, y como siempre os cuento en este podcast, el yoga no es solo un conjunto de posturas que hacemos en una esterilla, sino que es una forma de vida. Y esa es una de las cosas que más me gusta compartir, porque que el yoga es un conjunto de posturas y que podemos hacer según qué asanas o según qué ejercicios de respiración o de meditación, eso lo podemos ver en cualquier sitio, pero es muy sesgado. El yoga es una forma de vida y practicar asanas es muy importante, la práctica formal es muy importante. Pero si no aplicamos todo lo que aprendemos en esa práctica formal, en la esterilla, en el zafu, todo lo que nosotros sentimos mientras estamos en la práctica, lo vamos llevando a nuestra vida cotidiana, el yoga se queda cojo, nuestra práctica estará incompleta. Entonces, aplicado a la comunicación, los 3 filtros de Sócrates nos recuerdan cómo podemos alinear nuestra comunicación con los principios del yoga y vivir de esta manera con más conciencia y más coherencia. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si antes de hablar te preguntas, ¿esto es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Cambiaría mucho. No solo evitamos conflictos innecesarios, sino que nos convertiríamos en alguien en los que los demás confían y pueden valorar. Es difícil, claro. Es una cuestión de entrenarlo, como todo lo podemos entrenar. Y de ir teniendo esas herramientas que nos van a ir ayudando a tener ese día a día, como decía antes, más coherente con ese estilo de vida yogi que estamos creando en Enjógate. Y si te interesa integrar estos principios en tu vida de manera práctica, ya sabes que podemos ayudarte en este camino desde Enjógate. Por ejemplo, con la mentoría Samadhi, que está diseñada para que no solo practiques yoga dentro de la esterilla,
sino que lo vivas en cada aspecto de tu día a día. En cualquier caso, aprender a cultivar una comunicación más consciente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos que te ayuden a vivir con más paz y más equilibrio siempre va a ser positivo para ti. Si quieres comenzar este camino de transformación, nosotros en Yogate te podemos echar una mano. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify sobre esta historia de Sócrates con sus discípulos, sobre el tema de la comunicación y los yama y los niyama. Puedes dejar tu comentario en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram y en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.